En el tranquilo condado de Lanarkshire, en la Escocia de finales del siglo XIII, nació un niño destinado a convertirse en leyenda. William Wallace, hijo de Malcolm Wallace y Margaret Crawford, creció entre las verdes colinas y los imponentes castillos de la región. Desde muy joven, Wallace mostró un espíritu indomable, despertado por las historias de valentía y coraje que contaban los antiguos clanes escoceses. A medida que William Wallace maduraba, aumentaba la opresión inglesa sobre Escocia. La intervención de la corona inglesa en los asuntos de la corte escocesa se originó con la muerte del rey Alejandro III de Escocia. Durante su reinado, Alejandro III había gobernado bien y había traído un periodo de paz a Escocia, manteniendo a los ingleses como socios comerciales y firmando el Tratado de Perth en 1266, que puso fin a las disputas territoriales entre Noruega y Escocia. Sin embargo, la prematura muerte de Alejandro III en 1286 provocó una crisis sucesoria en Escocia. Murió a la edad de 44 años, tras caer de su caballo durante un viaje nocturno. Su muerte fue un acontecimiento catastrófico para el reino, ya que su única heredera directa era su nieta, conocida como Margarita, doncella de Noruega. Desgraciadamente, la joven Margarita murió a los 7 años durante un viaje en barco que debía llevarla a Escocia, donde ocuparía el trono que le correspondía. La muerte de Alejandro III condujo a un periodo turbulento marcado por las disputas entre los distintos clanes y nobles escoceses por el trono vacante. Para evitar una terrible guerra civil, los nobles escoceses pidieron al rey Eduardo I de Inglaterra que interviniera, con la esperanza de que el monarca inglés ayudara a consolidar un heredero legítimo al trono. Para Eduardo I, esta era la oportunidad perfecta para trasladar tropas inglesas a Escocia y lanzar una invasión militar. A pesar de pertenecer a una familia rica e influyente, Wallace no fue ajeno a las injusticias cometidas por los invasores ingleses y presenció personalmente el sufrimiento de su pueblo. Estas experiencias moldaron el carácter de William Wallace y alimentaron una ardiente llama de resistencia contra los opresores ingleses. La vida de William Wallace, antes de convertirse en rebelde, está poco documentada, pero algunos cronistas de la época romantizaron que Wallace buscaba vivir una vida pacífica y se casó con una hermosa joven llamada Marion Braidwood. En 1297, su amada fue brutalmente asesinada por un soldado inglés que ocupaba el cargo de sheriff de Lanarkshire, donde vivían Wallace y su esposa. Dominado por la tristeza y el deseo de justicia, Wallace decidió que era hora de luchar. Persiguió sin piedad al asesino de su esposa y lo mató de un brutal golpe de espada. Aprovechando su recién adquirida fama tras matar al sheriff inglés, William Wallace convocó a los clanes escoceses, prometiendo venganza y libertad. Su elocuencia y liderazgo innato conquistaron los corazones y las mentes de los guerreros escoceses, uniéndolos en una causa común: la expulsión de los invasores ingleses. William Wallace lideró a sus compatriotas escoceses en muchas batallas contra las tropas del rey Eduardo I de Inglaterra. Como los escoceses casi siempre estaban en inferioridad numérica, recurrieron a tácticas de guerrilla para debilitar a las fuerzas enemigas, atacando a los ingleses desde emboscadas en el bosque o aldeas. Con cada victoria, nuevos partidarios se unían a la causa de William Wallace, formando un ejército respetable y organizado como pocas veces se había visto en la historia de Escocia. El 11 de septiembre de 1297 se libró la famosa batalla del Puente de Stirling, que se convirtió en un hito en la historia de Escocia. Wallace, junto con su leal amigo Andrew de Moray, dirigió un ejército contra las fuerzas inglesas que le superaban en número. El ejército inglés, formado principalmente por infantería pesada y caballería, intentó cruzar el estrecho puente sobre el río Forth para enfrentarse a los escoceses. Sin embargo, Wallace y su ejército adoptaron una estrategia defensiva y se situaron en una colina cercana, bloqueando el paso a través del puente. Cuando la mitad del ejército inglés ya había cruzado el puente,
los escoceses lanzaron un ataque por sorpresa, bajaron de la colina y atacaron a los ingleses, pillándolos en una posición desfavorable. La infantería pesada inglesa quedó atrapada en el puente, incapaz de maniobrar adecuadamente, mientras los arqueros y lanceros escoceses atacaban por la retaguardia. Los ingleses confiaban plenamente en su caballería pesada, que era una de las unidades más temidas y eficaces de la Edad Media, pero los escoceses repelieron a la caballería inglesa utilizando muros de rústicas picas escocesas en una estrategia conocida como Shiltron. El ejército inglés sufrió numerosas bajas y se derrumbó. La victoria escocesa en el puente de Stirling fue un duro golpe para los ingleses y reforzó el prestigio de William Wallace como líder de la resistencia escocesa. William Wallace y Andrew de Moray fueron nombrados guardianes del Reino de Escocia y la fama de la pareja corrió como la pólvora por toda Escocia. Sin embargo, Andrew de Moray murió poco después, en 1297, dejando a Wallace toda la gloria de la victoria. Sin embargo, la traición y las intrigas ya se estaban infiltrando en las filas escocesas, minando la unidad que con tanto esfuerzo se había logrado. La oportunidad que esperaban los traidores escoceses para actuar contra Wallace llegó en 1298, cuando el rey Eduardo I dirigió una nueva invasión contra los escoceses, acontecimiento que desembocó en la fatídica batalla de Falkirk. En esta batalla, Eduardo I dirigió personalmente al ejército inglés y contaba con una estrategia bien ideada para enfrentarse a los escoceses. La batalla comenzó con los arqueros ingleses atacando las líneas escocesas, causando importantes daños. A continuación, la infantería pesada y la caballería inglesas avanzaron, mientras la infantería escocesa intentaba mantener la formación defensiva. El terreno pantanoso y la lluvia torrencial de aquel día dificultaron la movilidad de las tropas escocesas y afectaron su eficacia. Además, el ejército inglés utilizó tácticas combinadas de caballería y tiro con arco, superando las defensas escocesas. A pesar de los heroicos esfuerzos de Wallace y sus hombres, las fuerzas escocesas fueron incapaces de resistir el avance inglés. El ejército escocés sufrió numerosas bajas y finalmente se retiró del campo de batalla. La derrota en la batalla de Falkirk fue un duro golpe para la causa escocesa. William Wallace consiguió sobrevivir al combate y escapar de los ingleses, pero su reputación militar quedó gravemente dañada. 2 meses después del desastre de Falkirk, Wallace renunció al cargo de guardián de Escocia y lo traspasó al famoso Robert de Bruce, conde de Carrick. William Wallace viajó a Francia para buscar el apoyo del rey Francisco en la lucha contra su enemigo común. Tras regresar a Escocia, Wallace continuó luchando contra los ingleses, utilizando principalmente tácticas de guerrilla. En 1305, Wallace fue traicionado por uno de sus caballeros escoceses, que en realidad era leal al rey Eduardo I de Inglaterra. William Wallace fue capturado por las fuerzas inglesas, acusado de traición y llevado a Londres para ser juzgado. En el tribunal, Wallace fue sometido a un simulacro de juicio, en el que no tuvo ninguna posibilidad de defensa ni de clemencia, y fue condenado a muerte. Incluso ante la tortura y la perspectiva inminente de ejecución, William Wallace se mantuvo altivo y orgulloso, negándose a jurar lealtad al rey inglés. El 23 de agosto de 1305, afrontó la muerte con dignidad, sabiendo que su sacrificio se convertiría en un faro para las generaciones futuras. Aunque William Wallace fue ejecutado, su muerte no apagó su llama indomable. Su figura heroica ha quedado inmortalizada en baladas, poemas y leyendas transmitidas de generación en generación.